Recordarán ustedes que efectuaron un trabajo preliminar, que fue la identificación de un tema. ¿Recuerdan? Yo les compartí este ejemplo de cómo identificar un tema, ¿no? En donde ustedes colocaban una definición de un tema. El tema del ejemplo era el presupuesto participativo en el Perú. Presentaron una definición en donde muestran de qué trata ese concepto y cómo es ese tema, cómo es esa realidad, ¿no? El presupuesto participativo es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Porque es algo que ocurre en la sociedad peruana. Explicamos y conceptualizamos y luego expresamos nuestros intereses, ¿no? ¿Por qué queremos investigar este tema, y qué queremos lograr al investigar ese tema? Y mostramos las fuentes que hemos consultado para elaborar esa primera aproximación a un tema. A ver, en ese enunciado que reza el presupuesto participativo en el Perú, ¿alguien me podría decir si identifica o no identifica una variable y si la identifica cuál es? Solo en el enunciado del título. A ver, Presupuesto participativo, presupuesto participativo. ¿Por qué crees que es una variable? porque es un concepto abstracto y no tiene, ¿cómo se puede decir? Ya, bueno, es un concepto abstracto, pero que se puede definir, ¿no es cierto? Se puede Sí, definir. Ok, y ahí, por ejemplo, mostramos las definiciones de Alarcón, de Ravina, de Lusaid, de Abad. Y luego mostramos qué cosa dice la legislación en el Perú sobre ese tema y qué dice una entidad del Estado que trabaja el tema, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. El presupuesto participativo en el Perú, es decir, el presupuesto participativo es una variable porque es una característica, es una forma como se gestiona el presupuesto público en el Perú, con la participación de los ciudadanos, en las municipalidades y en los gobiernos regionales. Ahora, nosotros hemos empezado a buscar en este primer ejercicio que ustedes también han hecho, algunos conceptos y definiciones en torno a ese gran tema, enorme tema que es el presupuesto participativo en el Perú. Entonces tenemos una primera definición que nos da Alarcón, quien cita a Cabenes, y dice: el presupuesto participativo es un mecanismo o un proceso por el cual la población define o contribuye a definir el destino de una parte de los recursos públicos. Ahí estamos conceptualizando un tema y seguimos, ¿no? Explicando. Acá es decir, se trata de un asunto que implica la participación ciudadana en la que se define como el proceso a través del cual los ciudadanos intervienen y comparten el control en la priorización, asignación de recursos, implementación de las iniciativas de desarrollo que afectan a su comunidad, región o país. Así pues, el concepto reconoce a los ciudadanos no solo como los últimos beneficiarios de los procesos de desarrollo, sino también como agentes activos de su promoción, según lo que sostiene Ravina en una cita parafraseada. Y por otro lado, ¿qué dice la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional? ¿Cómo lo define el presupuesto participativo? Estamos buscando definiciones de un gran concepto, estamos conceptualizando un tema porque estamos merodeando un tema que nos interesa investigar. Entonces, por eso planteamos este documento para definir un tema. Entonces, como ustedes pueden ver, al definir esta expresión o concepto llamado presupuesto participativo, aquí vemos hasta aquí la propuesta de Alarcón, ¿verdad? Pues bien, la propuesta de Alarcón. En la propuesta de Alarcón, nosotros logramos observar que existen distintos conceptos claves. Dice, presupuesto participativo dice que es un mecanismo o un proceso por el cual la población define o contribuye a definir el destino de una parte de los recursos públicos. Ese es el presupuesto participativo, un concepto grueso. Es un mecanismo o un proceso por el cual la población define o contribuye a definir el destino de una parte de los recursos públicos. Un gran concepto. Entonces aquí vendremos nosotros a evaluar. Este concepto nos proporciona conceptos claves, términos sensibilizadores que nos hagan ver de manera desagregada el concepto presupuesto participativo. Bueno, medianamente sí, no en su exactitud, porque nos dice que el presupuesto participativo es un mecanismo o un proceso. Mecanismo o proceso en el cual la población define o contribuye a definir el destino de una parte de los recursos públicos.
Probablemente allí todavía no encontremos como otras palabras o conceptos para operacionalizar el concepto, pero acá hay una aclaración. Dice, es decir, se trata de un asunto que implica, ¿qué cosa? La participación ciudadana, la que se define, acá está definiendo participación ciudadana, como un proceso a través del cual los ciudadanos intervienen y comparten el control en la priorización, asignación de recursos e implementación de las iniciativas de desarrollo que afectan a su comunidad, región o país. Es una aclaración a como lo define Alarcón y Cabañas. Entonces, ¿qué será el presupuesto participativo? Pues el presupuesto participativo será ese proceso en donde la población organizada interviene y comparte el control en qué? En la priorización, la asignación de recursos e implementación de iniciativas de desarrollo, ejerciendo su derecho de participación ciudadana. Entonces ya vamos identificando de lo textual que está de ahí varios conceptos claves. Otro más para complementar. Así pues, el concepto reconoce a los ciudadanos no solo como los últimos beneficiarios de los procesos de desarrollo, sino también como agentes activos de su promoción. Refuerza la idea de la participación ciudadana. Seguimos. La USAID dice que el presupuesto participativo es un proceso donde se ponen de acuerdo las autoridades y los representantes de las organizaciones de la población para precisar juntas qué resultados quieren obtener, en qué y cómo se invertirán los recursos del gobierno local o regional, de tal manera que aporten al desarrollo de la localidad y hagan posible que la gente viva en mejores condiciones. Eso dice la USAID. Se está refiriendo también al presupuesto participativo. Entonces, lo que está marcado con rojo ya nos aporta una dimensión. ¿Cuál es esa dimensión? Nos dice que implica el destino de los recursos públicos. Lo que está marcado en azul nos aporta mucho más, parte de la participación ciudadana. Y lo que está marcado en verde nos dice que se trata del acuerdo al que llegan las autoridades y los vecinos organizados, los representantes de las organizaciones de la población. Ese acuerdo es otra dimensión. Los resultados es otra dimensión. La inversión de los recursos es otra dimensión. Que aporten al desarrollo de la localidad, ya eso es una consecuencia ya. Por eso siempre hemos insistido, el truco para hacer nuestra investigación es leer, leer y leer. Pero hay algo más, hay que entender lo que se lee. Pero como eso no nos es suficiente, nosotros podemos seguir revisando. ¿Qué cosa dice otro autor? Dice, en ese mismo sentido, o sea, bajo el sentido de la participación ciudadana, Abad afirma que la participación es un principio fundamental de una democracia y agrega que precisamente uno de los derechos esenciales para la vigencia de un régimen democrático es la participación ciudadana. Vamos a colocarlo acá, participación ciudadana. Entonces, como podemos ver, allí ya tenemos varias palabras clave y estamos referenciándonos en varios autores. En Alarcón, que cita Cabanes, en Rabina, en lo que dice la USAID, en lo que dice Abad. Entonces, si nosotros quisiéramos operacionalizar el concepto presupuesto participativo, podría ser un tanto infructuoso con lo poco que nos proporciona Alarcón. Quizás encontremos algo más con la aclaración que nos ofrece Rabina y con lo detallado de la definición que nos da el USAID y con el concepto que aporta Abad diciendo que es un principio fundamental la participación de la democracia. Fortalece. Entonces, si mi gran tema es el presupuesto participativo, entonces quizás la variable sea la participación ciudadana. Puede ser también el presupuesto participativo, pero acá yo les estoy mostrando pues 3 o 4 definiciones, no les estoy mostrando mucho más. Existe mucho más. Ahora, ¿cuándo estamos en condiciones de decir esta o estas son las variables de mi investigación? Cuando hemos problematizado, es decir, cuando hemos revisado trabajos de investigación anteriores, entre ellos tesis de sociología, tesis de maestría, tesis de doctorado, artículos científicos, libros de investigación,
libros de texto que presenten teoría, libros de investigación que nos muestren cómo es el presupuesto participativo en el Perú, en las regiones, en los municipios, las formas de organización. De una vez que uno problematiza e identifica el problema de conocimiento, uno dice, ah, ya, aquí yo voy a trabajar todo aquello que tenga que ver con el cogobierno. Cogobierno, Enver, pero si acá en este texto que estamos leyendo por ningún lado dice cogobierno. Claro, no dice de manera textual, pero como ya yo estoy documentado, ya revisé tesis, ya revisé artículos, ya leí artículos, ya comparé definiciones, pues a este acuerdo al que llegan las autoridades y los representantes de las organizaciones de la población se les llama cogobierno. Gobierno. Co viene de cooperación entre partes, se gobiernan entre partes, las autoridades municipales y los dirigentes vecinales. Se llama cogobierno. Cogobierno aquí, como lo es la universidad. La universidad también tiene un modelo de cogobierno. Participan todos los estamentos, los docentes, los administrativos y los estudiantes. Eso se llama cogobierno. Es el cogobierno. Entonces, mi variable será el cogobierno, pues. ¿Pero producto de qué? De la problematización. ¿Y cómo reconozco que esa es una variable? Porque es una característica de la problemática que estoy investigando. Ah, ya, entonces, en esta sociedad, la población y sus autoridades están organizados de modo tal que cogobiernan para que su población alcance mejores condiciones de vida. Cogobiernan. Es una característica de esa sociedad. ¿Por qué es una característica? Porque pueden haber sociedades que tienen otras formas de caracterización. Pueden haber sociedades autocráticas, en donde solamente una persona toma decisiones por todos e impone sus decisiones. Ahí no hay cogobierno. Por lo tanto, ese no sería un régimen democrático, sería un régimen de dictadura, donde se comparten las decisiones y donde se comparten cómo y dónde y en qué se invertirán los recursos. Ese es un cogobierno. Y el presupuesto participativo tiene esas lógicas. Si eso funciona o no funciona, si se cumple o no se cumple, ese ya es un problema de gestión, ya es un problema institucional, ya es un problema de crisis de ciudadanía o de otra índole. Pero la realidad nos muestra que hay sociedades que se organizan de modo tal para gobernar. Esa sería una variable, el cogobierno. Y una segunda variable, como todos coinciden con que tiene que ver con el destino de los recursos públicos, tiene que ver con el desarrollo de la comunidad, tiene que ver con el bienestar de la población, tiene que ver con la promoción del desarrollo, tiene que ver con el desarrollo de la localidad, pues acá tengo otra variable y está textual esta vez. Y esa variable, que es una característica de esa sociedad, está aquí, miren, la voy a colocar dentro de un recuadro. Desarrollo de la localidad, al cual yo podría denominar simplemente bajo la expresión o el concepto de desarrollo local. Entonces, ya tengo dos variables, dos características de esa sociedad, que tienen una forma de organización sus autoridades y sus dirigentes y que a todos los moviliza el aportar hacia el desarrollo local, al desarrollo de la comunidad. Ya tengo dos variables. Dos características, cualidades, propiedades o atributos de ese proceso social cuyos valores van a variar con el paso del tiempo, porque el cogobierno no va a ser pues un momento de paz y de felicidad. Habrá un momento en que esas relaciones entre las autoridades y los dirigentes adoptan otros valores de desgobierno, de no gobierno, de exclusión de la participación, y el desarrollo local se va a convertir, si tenía un alto grado de desarrollo, puede tener un bajo grado de desarrollo la localidad. Entonces son conceptos que pueden adoptar distintos valores. Luego me remitirá a la literatura a ver cómo se analiza este concepto de cogobierno. Lo mismo, ¿cómo se analiza este concepto de desarrollo local? Buscaré definiciones de cogobierno, definiciones de desarrollo local, volveré a identificar, así como he hecho este ejercicio, las palabras claves, y ahí estaré buscando qué cosa. A ver, los que me están siguiendo, ya identifiqué variables. Voy a leer definiciones de cogobierno y desarrollo local. Identifico palabras clave. ¿Para qué? Para identificar ¿mis qué? ¿Dimensiones? Dimensiones. Muy bien, mis dimensiones.
Entonces, de esa forma vamos haciendo medible el concepto, descomponiendo en partes un gran concepto. Entonces, de la lectura, de la identificación del tema, nosotros vamos identificando conceptos más precisos, muchos más precisos. Y vamos documentando. Claro, ustedes no van a leer pues la cantidad de trabajos como los que están documentados en esta investigación. No. Cuestiones muy puntuales. Ustedes ya tienen acceso a revistas de sociología, tienen acceso a tesis, tienen acceso a artículos. Y hay cantidad de definiciones allí sobre los temas específicos que ustedes tienen que tratar.